es un poco la revancha esta, porque entiendo que la semana pasada no se había podido hacer el debate y creo que fue también una inquietud que se planteó desde los cursos el poder hacer el debate también en el turno tarde. Así que está bueno, y está bueno que haya sido una inquietud que haya surgido de los cursos, el un poco conocer qué opinamos los distintos proyectos políticos que muchas veces las primeras figuras, y sobre todo la de los partidos tradicionales en los medios de comunicación masivos, vacían bastante el debate de ideas. Es decir, la campaña electoral se transforma en una especie de espectáculo donde predominan los publicistas, los asesores de marketing, y se discuten pocas propuestas, ideas. Incluso, en mi caso, yo soy militante del MST, por eso le decía esa aclaración a Susana, integramos una de las dos expresiones de unidad en el espectro de la izquierda que se presentan en elecciones. El nuestro es un nuevo frente unitario de izquierda, se llama Izquierda al Frente, lo integra nuestro partido, el MST, y el Nuevo Más, que por primera vez nos presentamos a elecciones como frente político para contribuir a una tarea que nos parece estratégica, que es unir a toda la izquierda frente a los partidos tradicionales, los partidos que han gobernado hasta ahora, o las expresiones que se reciclan pero son bastante parecidas. Yo creo que es fundamental en debates como estos profundizar en propuestas y, sobre todo, por lo menos en nuestro caso, queremos dar una especie de batalla cultural, si se quiere, en esta campaña electoral. Para nosotros las elecciones son una parte de la militancia. Nosotros en las elecciones lo que hacemos como fuerza emergente, como fuerza de izquierda, es defender las mismas causas por las que luchamos todos los días antes y después de las elecciones, con los trabajadores, con las mujeres, con el movimiento estudiantil, en el campo de las luchas socioambientales, que son trascendentales para nosotros en este momento, y las elecciones son una oportunidad para que más gente nos escuche y para que opte. Nosotros pensamos que las causas que defendemos, proyectos como el nuestro, tienen que tener banca en la legislatura y en el Congreso Nacional, porque la política tradicional hay cosas de las que no quiere hablar, instala la idea falsa, y con esto voy redondeando, de que hay algunos cambios que no se pueden hacer. Sobre todo se dirige a la juventud con ese mensaje que es para nosotros nefasto, que hay algunas cosas con las que hay que conformarse porque no se pueden cambiar. Por ejemplo, en materia laboral, bueno, que hay que aceptar trabajar precarizado, que cuando salís o del colegio o de la universidad, si podés lograr completar la carrera y trabajando en el medio, no tenés que dejarla. Bueno, es McDonald's, es un call center, es Starbucks, o es incluso con una profesión laburar mal pago y entonces no poder desarrollarte profesionalmente ni de ninguna manera. Nosotros pensamos que es falso eso, es decir, que tenemos que luchar por las cosas que son necesarias y hacerlas posibles. Cada vez que hubo alguna transformación en la historia ha sido porque, sobre todo la generación joven, protagonizó esa batalla cultural contra los que siempre desde el poder, que en general son una minoría, dicen que no se puede. Por eso queremos colocar temas en debate que tienen que ver con combatir el trabajo precario, garantizar el pleno empleo para todos, trabajando 6 horas, pero tocando los intereses de las grandes empresas, tener un salario que sea equivalente a lo que cuesta vivir dignamente y no aceptar vivir en situación de miseria, y también derechos democráticos básicos respecto a los cuales seguramente vamos a hablar, la despenalización del aborto, es decir, la legalización del aborto, la legalización de la marihuana, y cambiar las reglas de juego de la política. Por ejemplo, que todos los cargos selectivos en política, todos los funcionarios ganen igual que un trabajador promedio, es decir, que una directora de escuela. Y si quieren ganar más, como funcionarios, que luchen para que se eleve el salario de los trabajadores que son el sueldo de referencia, que estén obligados a usar lo público, el transporte, el hospital, la escuela, porque deciden sobre lo público pero no lo usan. Y que sean revocables, porque democracia significa para nosotros elegir, pero también poder sacar. Esas son algunas de las cosas que queremos discutir, que estamos tratando de discutir en campaña, con mucho esfuerzo, a pulmón, pero que bueno, esta oportunidad para nosotros es invalorable. Gracias. No, creo que yo en este punto quería hacer una reflexión y después detenerme en cómo concretar algunas de las propuestas
que se están planteando acá, porque es importante además definir cómo llevarlas adelante, es decir, legalización del aborto, es decir, que la violencia de género tenga una respuesta estatal que priorice a las víctimas, que son las mujeres. Aborto y femicidio son las dos causas fundamentales de muerte en las mujeres en nuestro país. Por lo tanto, no es un problema secundario, es un problema central. Pero quería hacer una primera reflexión que es, en esta mesa estamos sentados representantes de distintos partidos y de distintas listas, ¿no? Pero algunas de las listas que están sentadas en este panel tienen mayoría de diputados, de senadores, de legisladores en la Ciudad de Buenos Aires y en el Congreso Nacional. Han gobernado. Si el aborto no es legal en Argentina, es por responsabilidad de los bloques mayoritarios que no lo han votado. Es decir, porque si no parece que fuera por alguna razón inexplicable, y había diputados y senadores mayoritarios del Frente para la Victoria, de Cambiemos, del Partido de Massa, del radicalismo, y se niegan. Más allá de la opinión individual que puedan tener algunos candidatos particulares que estén acá, los compañeros que están exponiendo, pero ellos representan fuerzas políticas que se niegan en el Congreso, que se han negado en el caso del Frente para la Victoria durante 12 años, pero no a aprobar la legalización del aborto, a tratar el tema. Es decir, porque nunca se llegó a tratar. Porque es importante también tener todos los elementos a la hora de tomar una decisión, elegir, y en el caso de ustedes que vayan a votar, bueno, tener en cuenta estos temas. Violencia de género. Hay una ley que es positiva desde el punto de vista de los contenidos, acá se decía. El problema es que es una ley que sin presupuesto solo es una ley, es decir, es letra, si no tiene presupuesto para concretarse. No hay plata, el problema es que no hay plata. Nosotros proponemos una cosa, financiar la emergencia en violencia de género, es decir, un refugio cada 30.000 habitantes, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, es decir, harían falta 100 en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, porque es población en riesgo, las mujeres son población en riesgo. Hay que eliminar los subsidios que recibe la Iglesia Católica, 32.000 millones de pesos anuales. Se puede financiar perfectamente todos los refugios que hacen falta, subsidios para reinserción laboral para las mujeres en situación de violencia que se animan a zafar de esa situación y necesitan emanciparse para no volver, después de denunciar, a la casa del violento, tener independencia económica hasta que se reinserten laboral. Pero son propuestas concretas. En nuestro caso, con Alejandro Bodart, cuando fue diputado en la Ciudad de Buenos Aires hasta el 2015, lo hemos presentado el proyecto. El problema es que los bloques mayoritarios no lo quieren tratar. Después en las campañas electorales todos dicen, sí, somos sensibles, sí, estamos a favor de erradicar la violencia de género, sí, hicimos una declaración. El problema es qué haces cuando estás sentado en la banca y tenés los votos para que las cosas sucedan. Por último, represión. Termino con esto. Hay un problema que es el siguiente. El aparato represivo, la policía, tanto la metropolitana, la federal, los servicios de inteligencia, la gendarmería, está todo la justicia, está todo diseñado para reprimir la protesta de los sectores populares cuando ven vulnerado un derecho y para proteger al 1% que gobierna y que manda y que roba y que es corrupto, etc. Para eso está. Por eso hay que desmantelar todo ese aparato y poner reglas de juego completamente distintas. Por ejemplo, desmantelar el aparato policial, pero someterlo al control no civil o de la política, al control social. A los comisarios los tienen que elegir los vecinos, en cada barrio, y poder revocarlos. Cada 4 años rotar, porque la única manera de controlarlos es de abajo hacia arriba, no desde la política, que en realidad los elige a dedo y después la justicia, la policía termina actuando, protegiendo los intereses de esos sectores que los eligen. Con los jueces lo mismo, hay que poder elegirlos por el voto directo, poder revocarlos, que no tengan privilegios. Esa es nuestra propuesta, es decir, reorganizar de abajo hacia arriba todo el sistema institucional y desmantelar el aparato represivo. Sobre Cambiemos y sobre el video del Polaquito, igual que la compañera. Si lo opino lo mismo. Me quería concentrar en el tema propuestas, que alguien planteó, bueno, ¿cómo van a hacer lo que dicen? Porque en definitiva, a nosotros nos pasa, siendo de izquierda, que en general las cosas que planteamos a una parte de la sociedad le parecen bien, pero nos dicen, bueno, pero no se puede. Dicen, lo de ustedes es un poco imposible, es medio utópico, ¿cómo van a hacer? Entonces,
sobre todo vinculado a de dónde van a sacar la plata para hacer las cosas que plantean. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, un salario de piso para todo el mundo de 25.000 pesos, que es lo que cuesta vivir en la ciudad. ¿De dónde van a sacar la plata? Nosotros planteamos que haya todo el presupuesto que hace falta para la educación, de dónde van a sacar la plata, y así con cada cosa. Bueno, yo quería explicar eso, de dónde sacar la plata. Para empezar, es un escándalo que en la ciudad de Buenos Aires se destinen casi 3.000 millones de pesos anuales a subsidiar la educación privada. La educación privada, hay que priorizar la educación pública, es decir, toda esa plata que se destina a subsidiar la educación privada tiene que ir a la pública, empezando por construir las 30 escuelas que faltan en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Primera medida, eliminar los subsidios a la educación privada. Eliminar todos los subsidios que reciben grandes empresas en la ciudad para hacer negocio. Esa plata destinarla a salud y otras prioridades sociales. Nosotros pensamos que es fundamental eliminar los subsidios a la iglesia, 32.000 millones de pesos para financiar salarios de curas, obispos, seminaristas, 10.000 escuelas, para difundir las ideas más conservadoras y reaccionarias. Esa plata destinarla a violencia de género y otras prioridades. Nosotros pensamos que los impuestos que Macri le sacó a las megamineras y a los pools de siembra hay que volver a ponérselos, 70.000 millones de pesos, destinarlo a prioridades sociales. Pensamos que la deuda externa, heredada de la última dictadura militar, que es una estafa y una inmoralidad completa y que no se puede pagar, este año 240.000 millones de pesos en intereses, hay que investigarla como mínimo. Nosotros opinamos que es una estafa, pero hay que hacer lo que hicieron otros países, Ecuador, que la investigaron, se demostró con un tribunal independiente internacional que era una estafa y esa plata se destinó a otras prioridades, 240.000 millones de pesos. Es lo mismo que se destina en el presupuesto nacional a salud y educación juntos. Se destina a pagarle intereses a los bancos internacionales y al Fondo Monetario, herencia de la última dictadura. Y por último, una medida para nosotros política, pero que tiene que ver con, además de indicar de dónde sacar la plata, cómo enfrentar mejor estos intereses poderosos que se van a oponer a estas medidas. Junto con la movilización social hay que unir a toda la izquierda que coincida con estas medidas. Unirla para darle un instrumento a la movilización social en el terreno político para enfrentar hasta el final a los intereses que hay que tocar y que se van a oponer a que provoquemos estos cambios de fondo. Esa es la propuesta de Izquierda al Frente y de Alejandro Bodar en la Ciudad de Buenos Aires.